Buenos días, mi nombre es Leonardo Realba, soy de tercer año sección A y hoy les vamos a poner sobre el maravilloso mundo de la genética, empezando con un breve mensaje de Bill Gates que dice que el ADN es como un programa de computadora, pero mucho más avanzado que los software que se hayan creado. Toma 1. ¿Qué son las mutaciones? Una mutación es una alteración en la organización del ADN, como vemos en el dibujo, de cualquier ser vivo, que influye en su aspecto físico, en su comportamiento y en su fisiología, y no necesariamente se transmite de la descendencia, se transmite de manera espontánea, súbita por la acción de mutágeno, que veremos más adelante. Toma 2. ¿Cuáles son los tipos de mutaciones? El tipo de alteración génica afecta las bases o letras del ADN normal, sea T, sea T, sea T. En un organismo normal sería este. Por inserción, tenemos que la adición de uno o más pares de bases de nucleótidos en una sección del ADN. Tenemos aquí sea T, sea GG, aquí vemos la inserción. Por delección, tenemos la pérdida total o parcial de un gen, como lo vemos aquí. En duplicación, tenemos que es un tipo de mutación que implica la producción de uno o más copias de un gen, o siguen un cromosoma, como vemos aquí. En los ejemplos, tenemos el ejemplo de inserción, que sería este, el ejemplo de delección, que sería el síndrome de Angelman, el de duplicación, que sería el síndrome de la X frágil. Tenemos también las cromosómicas, que son alteraciones de acuerdo a las estructuras y formas de los cromosomas. Los tipos de cromosómicas son delección, como lo vimos anteriormente, la delección es un tipo de mutación el cual se pierde material genético, y la duplicación, que es la repetición de un fragmento de cromosomas a continuación del fragmento original, y la inversión, que es un cambio estructural por el cual un segmento cromosómico cambia de sentido dentro del propio cromosoma. Aquí tenemos los ejemplos que son el de delección sería el síndrome del maullido de gato, el de duplicación sería la Drosophila melanogaster, la inversión sería este. En la genómica tenemos que son alteraciones en el número de cromosomas. Tenemos los tipos de genómica, que son las aneuploidias, que son la nulisomía, que son aquellas que le falta un solo par en el cromosoma, las monosomías, que es la pérdida de un cromosoma, que sería el síndrome de Turner, las trisomías, que son un trastorno genético en la que la persona tiene 3 copias de un cromosoma en lugar de 2, que sería el síndrome de Down, y la tetrasomía, que es una enfermedad que se debe a anomalías estructurales del cromosoma, como por ejemplo el síndrome de Paris-Teuquillan, brazo corto del cromosoma. Hay las euploidias, que son las monoploidias, que son las que tienen un solo cromosoma. Las haploidias, que son las que presentan un núcleo de serie simple de un cromosoma. Las poliloidias, que tienen 3 o más huevos completos de cromosoma. Aquí un ejemplo, tenemos el síndrome de Turner y el síndrome de Down. Toma 3. ¿Cuáles son los efectos que producen? Existen 3 tipos de mutaciones. Las mutaciones neutrales, que son las que no tienen efectos positivos ni negativos en el organismo en el que ocurren, como vemos aquí en el ejemplo. Hay un gato que tiene un color azul y otro amarillo y no le afecta en nada. Las mutaciones beneficiosas son las que tienen efectos positivos en el organismo en el que ocurren. Las mutaciones dañinas, que ocurren cuando cualquier cambio al azar en un gen. Y aquí como por ejemplo tenemos el cáncer de pulmón. Toma 4. ¿Cuáles son las células afectadas? Existen 2 células afectadas. Las somáticas, que son las que desarrollan aquella mutación que afecta a las células somáticas de un individuo. Como consecuencia, aparecen individuos mosaicos que poseen 2 líneas celulares diferentes con distintos genotipos, como por ejemplo la leucemia. Y tenemos la célula germinal, que son la mutación que se produce en una célula sexual y inevitablemente pasaría a la descendencia, en tanto ésta participe en la fecundación, como por ejemplo la hemofilia. Toma 5. ¿Cuáles son las causas que los originan? En las causas que los originan tenemos la espontánea, que son aquellas que se producen de manera inesperada sin haber sido heredadas de los padres y que pueden dar lugar a un trastorno o enfermedad genética. Como vemos aquí en el ejemplo, tenemos padre y madre sanos y el hijo no es sano, y los demás hijos sí son sanos. Y tenemos las inducidas,
que se producen como consecuencia de la exposición de agentes mutagénicos químicos o físicos. Toma 6. ¿Cuáles son los tipos de mutágenos? Los mutágenos se utilizan para cambiar o alterar la información genética de un organismo. Existen 3 tipos. Mutágenos químicos. Son compuestos químicos que son capaces de alterar el ADN de forma brusca. Como vemos aquí, hay una tortuga con 2 cabezas. Mutágenos físicos. Son radiaciones que pueden alterar la secuencia y estructura del ADN. Como vemos aquí, la radiación solar que le está pegando a la persona y lo quema. Mutágenos biológicos. Son aquellos organismos vivos que pueden alterar la secuencia del material genético. Como vemos aquí, una inyección. Gracias por ver conmigo el maravilloso mundo de la genética. Soy Leonardo Torrealba, de tercer año, sección A.